A ver, pues ha sido una vida azarosa, pero interesante. Me parece que hemos llegado a este punto, sobre todo este punto en el que estamos viviendo, lo decía yo en una entrevista, me tocó hacer una entrevista para la radio acá en Querétaro en la tarde, y le decía que vivimos tiempos no convulsos, vivimos tiempos extraños, pero intensos. En ese sentido, pues se ve esta parte, ¿no? En la cual se está haciendo un esfuerzo por modificar la cultura y por llevarla igual, ¿no? En el proyecto de la 4T, por llevarla hacia la generalidad de la población. Me parece bien interesante la parte donde se empiezan como usted lo descubrió, ¿no? En llegar y encontrar bodegas atestadas de libros que no circulaban. Y me parece que ese esfuerzo, sobre todo del Fondo de Cultura Económica que usted comanda, me parece un esfuerzo muy loable, ¿no? A raíz de todo este asunto que ha surgido, ¿no? De ver cómo las mafias culturales pues tenían sus nichos de los cuales pues hemos hablado en extenso aquí mi compañero Ricardo Sevilla y el profe López Almejo. Pero en ese sentido me parece que es muy loable, ¿no? El trabajo que se hace ahora con el Fondo de Cultura Económica cambiando el enfoque. ¿Qué nos diría de ese trabajo que se ha hecho en los primeros años en el Fondo de Cultura Económica? Yo creo que tenía tres claves. Lo que pasa es que están muy mediadas estas claves porque estuvimos en el corazón del momento más álgido de la pandemia. O sea, estas claves tuvieron 1 año y medio de vida y luego sacarracas. Te cae la pandemia con lo que significa para una industria editorial. Pero las claves con las que arrancamos están vivas. Era colecciones populares. El fondo tenía que tener colecciones populares, hombre. ¿Cómo es posible que se hayan ignorado este vacío? Había nacido con una lógica popular y se había ido perdiendo en la aristocracia y en las tumbas de las minas del rey Salomón. Y entonces había que tener, sacamos Vientos del Pueblo abajo de los 20 pesos, le dimos un viraje a la colección popular, revivimos los breviarios, movimos la colección de divulgación de la ciencia. Y entonces esa era una de las claves. La otra era hay que bajar el precio de los libros. Y ahí sí, a pesar de todas las críticas y las broncas que me eché, no cedí 1 milímetro. La lógica de las transnacionales y de varias de las empresas mexicanas era edito pocos libros, los vendo caros a una clase media ilustrada, a un sector, y me vale madres, ¿no? Y la inflación en el libro había venido creciendo de una manera horrible, de tal manera que el libro que querías comprar hace 4 años, pues te costaba 600 pesos, man. Y dije, no, hasta aquí llegaron. Y empezamos subiendo tirajes, organizando mejores redes de distribución para bajar el precio. Y lo logramos. Hoy estaba viendo cuánto costaba el libro que sacamos esta semana de Hugo Argüelles y va a costar 60 pesos. ¿Sí? O la historia que escribió Felipe sobre la muerte de Zapata va a costar 14 pesos en Vientos del Pueblo. La segunda batalla era hay que llevar a las calles el placer de la lectura. Las librerías son un espacio cerrado que no comunica hacia afuera, nuestras librerías, porque desde el principio el presidente me instruyó, educar, Fondo de Cultura, Dirección de Publicaciones, todo junto, en una estructura del libro de Estado. Y empezamos a trabajar como si estuviéramos fusionados. La fusión formal todavía no se ha dado, se dará en las próximas semanas o el próximo mes, pero estamos trabajando desde el principio como si estuviéramos fusionados. Red de librerías unificada, red de distribución unificada, librobuses circulando por las calles, ferias de libro en conjunto. Está articulado esto desde el principio. Pésele a quien le pese y moléstele a quien le moleste. Y luego el problema de la difusión. No podía seguir diciendo, aquí está un libro, y hacer una mesa redonda a la que iban 4 personas, o 8, o 25. Y entonces tenías que montar cadenas de difusión muy fuertes para que llegaran a las comunidades. Y inventamos los tendidos del libro, inventamos las ferias locales, movimos al librobús por toda la República, organizamos debates por todos lados. Y en esa lógica logramos aumentar la capacidad distributiva del fondo. Empezamos a vaciar bodegas, en algunos casos con experiencias tristes, porque por ejemplo tenía una bodega ahí repleta de los libros que se hicieron como favores a funcionarios para promover las reformas, la reforma energética, la educativa, y no hay a quién vendérselos.
¿sí? Y no los voy a destruir. Nosotros no destruimos libros, aunque hay una práctica de destrucción de libros muy grande en nuestro país, de los libros que no se venden. Y entonces digo, ¿qué? ¿Los pongo a peso? Y una vez en broma dije, los voy a poner a peso, los libros de la Reforma. No vendí ni uno, colega. O sea, son priistas y panistas, pero ni se leen a sí mismos. No los compraron. Y bueno, pues ahí los tengo, de vez en cuando se los regalo a una biblioteca para que queden como memoria de lo que no debió haber sido este país. ¿Se imaginan la reforma educativa? Los textos, ¡uchi! ¡Qué feo, man! Y bueno, también me encontré biografías de la Madrid y de Fox. Esas ni intenté venderlas porque ni como memorial, además eran poquitas, tengo que reconocerlo, porque se las habrán regalado para que sean pisapapeles en oficinas de la burocracia vieja. Luego había otro fenómeno que era, tienes que llegarle a los adolescentes. Y tienes que llegarles hablándoles claro. Nada de, tienes que leer, porque si no, no, a un adolescente le dices, sale corriendo. Tienes que decirle, compadre, aquí hay un mundo, cruza la puerta, y este mundo es subversivo, y este mundo cambia la vida, y este mundo te abre la puerta, y si tú eres el adolescente que en la noche está ahí malviviendo, leyendo en la lamparita de noche, y tus hermanos roncan, pues te cambia, te abre una ventanita, y entonces hacer del libro algo provocador, pues se volvió parte de mi trabajo. Y yo soy bueno para provocar, tengo que reconocer que tengo tanta mala leche acumulada de haber odiado durante tantos años las estructuras del poder mexicano, represivas, autoritarias, censuradoras, cínicas. Los chayoteros de ayer son los autores de la libertad de expresión hoy. Anda ya, venden esa pinche moto un ciego, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido una guerra continua. Nos cae la pandemia y nos pone en una situación hipercrítica, porque estamos vendiendo el 5% de lo que vendíamos. En el momento de la primera oleada de la pandemia nos destruyó, y a remontar lentamente, con nuevos métodos. Inventamos pasión por la lectura, fomento, quédate en casa leyendo, sistemas de ventas de libro a domicilio, libros muy baratos, pero el estrangulamiento más los recortes presupuestarios, pues nos estaban matando. Y hemos lentamente estado reconstruyendo, poco a poco. Y ahora con la gran campaña de 21 para el 21, tiene razón, Maite, la que cuenta lo que dije en el Zócalo, mejor salir en silla de ruedas a manifestación que quedarme en casa llorando. Y ha funcionado, y sigue funcionando, y vamos creciendo. Estamos creciendo a razón de 1 o 2% en ventas todas las semanas. Tuvimos un sentón en junio de nuevo, pero se está reponiendo. Y llegamos otra vez a más lectores y provocamos más y creamos clubes de lectura en media. Ya vamos por los 10,000 clubes de lectura en el país, en comunidades donde no había, si no se lee, pues no había nada, no había libros, ¿sí? Entonces una secundaria técnica en la costa veracruzana, pues tenían que viajar al puerto a comprar, y no, creamos un club y les regalamos 15 libros para que arranquen. Y llegarán nuestros librobuses. O sea, ahí vamos. Y no vamos mal. Yo creo que vamos muy bien. ¿Que me gusta? Sí me gusta. Sobre todo la parte de ensayo, error y repartir cuerda. Pero me hubiera gustado más quedarme en casa escribiendo. Ya tengo más de 70 años, ¿no? Ya me toca. Y Andrés dijo, no, te fregates, compadre. Tantos años luchando por la transformación de este país, ahora que está la oportunidad, no puedes decir no. Y me fui a mi casa a dormir con no puedes decir no, y dije sí. Paco, yo primero que nada te quiero felicitar porque tus últimos 5 antecesores han sido unos pillos, además de unos ignorantes. Uno de ellos fue supuestamente presidente y estuvo ahí, como tú dices, pues regalándose biografías y autobiografías. Miguel de la Madrid estuvo ahí 10 años enquistado del 90 al 2000, en realidad cortando listones, porque el que operaba esa editorial era Adolfo Castañón, el gerente editorial,
Y bueno, de ahí para el Real, Gonzalo Celorio, Chelo Sáizar, como le decía Gonzalo Martrella, cantante de ranchero, y me salto a Joaquín Díez Canedo porque, bueno, hay que saltárselo porque fue muy obscura su gestión. Y Carreño, bueno, Carreño, por favor, no tenía nada que hacer. Yo te quiero felicitar doblemente por eso, porque tu gestión es una gestión que pues es protagónica. Cuando Miguel de la Madrid estaba cortando ahí listones en el 86, en el Estadio Azteca, y este país estaba destrozado, sobre todo en la Ciudad de México, después del terremoto del 85, pues tú estabas fundando ya un año después, ahí en el 86, insisto, la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, si no mal recuerdo, con el admirado Rayo McCoy y otros escritores ahí, un cubano, y creo que había un checo y no sé quién más. Pero eso es importantísimo porque tú conoces muy bien el mundo editorial. A pesar de las denostaciones que has recibido de este grupo, precisamente, el grupo panista y el grupo priista que estuvieron ahí en el Fondo de Cultura Económica, tú tienes una gran experiencia en la promoción de libros. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de ver cómo estabas, ya no sé si lo haces, pero en Bellas Artes, ahí en las ferias itinerantes, sacabas ahí bolsas y cajas de libros, que no era un asunto onanista como hacen otros y presentaban ahí sus propios libros, sino los libros de los compañeros, de grandes referencias de la literatura, y a mí me da mucho gusto, porque además salí corrido por Adolfo Castañón, trabajé un tiempo en el Fondo de Cultura Económica, justo por eso que dices, porque yo hacía dictámenes editoriales, y no le gustaron a Adolfo Castañón unas cosas que yo recomendé, que eran por cierto de Gonzalo Martré, no las quiso publicar y se hizo un borlote y salí yo por pies. De modo que tu gestión me parece buenísima y adelante, Paco. Muchas gracias. No tengo preguntas, tengo admiración.